Queridos hermanos, a lo largo de la Biblia nos encontramos con muchas leyes, normas, preceptos, y es importante, fundamental, darnos cuenta que las leyes, las normas, los preceptos tienen un sentido. No es la ley por la ley. Las leyes que encontramos en la palabra de Dios tienen un sentido. Dios no es un ser arbitrario. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se tenía el precepto de guardar el sábado. Los judíos tenían como día sagrado el sábado. ¿Y por qué? Esto tiene su sentido. El sábado era el día en que los judíos tenían que descansar para recordar a ese Dios creador y liberador. Si nosotros leemos el Génesis, ahí se habla de la creación, se nos dice que Dios descansó luego de crear. Con ese lenguaje simbólico se nos habla del descanso de Dios. Y los judíos el día sábado contemplaban a ese Dios creador, pero también liberador. Hoy en la primera lectura, en este pasaje del Éxodo, se nos habla de los preparativos de la Pascua. Ya el pueblo está a punto de salir de Egipto. Si un judío guardaba el sábado, descansaba el sábado, era para relacionarse mejor con Dios, descansar en ese Dios creador y liberador. Hoy en el Evangelio nos encontramos con un caso de moral. Jesús y sus discípulos están recorriendo un campo. Los discípulos tienen hambre y comen espigas. Los fariseos ven y critican y le dicen a Jesús: ¿cómo es posible? Es el día sábado, está prohibido hacer eso. Han quebrantado el sábado, pecado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le da razón a los fariseos. ¿Qué me dicen ustedes? No. Jesús defiende a sus discípulos. ¿Y por qué? Porque Jesús viene a traer el sentido más profundo de la ley. No es la ley por la ley. El sentido más profundo de las leyes, las normas y los preceptos que hay en la Biblia están en el bien de la persona humana. Si los discípulos tienen hambre, tienen que comer. Primero es la persona humana. En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta como el supremo legislador. Él es más que el templo, Él es más que el sábado. Y Jesús viene a traer la plenitud de la ley. Y la plenitud de la ley está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por eso las leyes, las normas, los preceptos están para que amemos más a Dios y al prójimo. Hay un principio en la moral católica que es el siguiente: Caritas suprema lex. La caridad es la suprema ley. Y todas las leyes se orientan a la caridad. Y si no se orientan a la caridad, andan mal. Y es bueno aclarar aquí, para no caer en una visión errada de la ley, que la caridad empieza por el amor a Dios. Cuando hablamos de caridad, hermanos, tenemos que partir de una relación correcta con Dios.
Por eso es importante explicar siempre el sentido de las normas que hay en la iglesia. Por ejemplo, unas personas, varón o mujer, que conviven y no están casadas por la iglesia y tienen trato marital, ¿pueden comulgar? ¿Qué me dicen ustedes? No pueden comulgar. Hay que explicarles con caridad que deben regularizar su situación. La caridad lleva a decir la verdad. El varón y la mujer que quieren estar juntos necesitan de la bendición de Dios, del sacramento del matrimonio, que los hace una sola carne. Dios bendice al varón y a la mujer a través del sacramento del matrimonio para que sean una sola carne, no solamente en la cuestión sexual, en toda la vida. Por eso hay que decir con claridad, para recibir la comunión hay que estar en gracia de Dios. Queridos hermanos, tenemos que profundizar siempre en las leyes, en las normas, en los preceptos que hay en la iglesia. Repito, no es la ley por la ley, hay que explicar el sentido de la ley. Otro ejemplo, y con esto termino. Para recibir la comunión está claro, clarísimo, que debemos estar en gracia de Dios. Si estás en pecado mortal, tienes que confesarte. No puedes comulgar en pecado mortal. Y eso no lo puede cambiar ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote. Eso está en la palabra de Dios. Pero también hay una norma sobre la comunión, el ayuno eucarístico. Pero les hago la pregunta. Yo voy a dar la comunión a un enfermito que no puede venir a la iglesia. Dice el ayuno eucarístico que 1 hora antes de la comunión no hay que comer ni beber nada salvo agua y medicinas. Yo llego a la casa del enfermito, el enfermito está desayunando, está tomando su caldito de gallina. Acaba de desayunar, llego y los familiares me dicen: padrecito, hace 10 minutos que ha terminado de desayunar. Pregunto, ¿le doy o no le doy la comunión? Sí, le doy. Por supuesto que tengo que darle, porque está enfermo. ¿Se dan cuenta que cada precepto, cada norma, cada ley tiene su sentido? Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a descubrir siempre el sentido de todas las leyes que hay en la Iglesia, sabiendo que todas tienen un solo objetivo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con el amor de Dios. Que así sea.